Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo vamos a analizar el aceite original Mercedes-Benz 229.71 0W20. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Mercedes-Benz es un fabricante de vehículos sobradamente conocido y dentro de su catálogo oficial dispone de una gama de fluidos, en este caso aceite original, conocido coloquialmente como OEM. Este modelo de aceite que vamos a analizar se trata de un 0W20 y es el que se utiliza en las mecánicas más modernas. Es el que sale en todos los vehículos que salen nuevos de fábrica, así como también el aceite que se utiliza posteriormente en la realización de los mantenimientos en los concesionarios oficiales. Como viene siendo habitual en este tipo de aceites OEM originales, hay poca o ninguna información publicada al respecto, así que vamos a ver lo que he encontrado por la red. En cuanto a las propiedades físicas, solo he podido encontrar este documento que pertenece a un documento oficial de Mercedes-Benz referente a este aceite. En este caso es la parte última de la hoja de seguridad. Aparece que tiene un punto de inflamación de 207 grados, pero en este caso medido con el método ASTM D93, con la copa cerrada. Como norma general, en la mayoría de análisis de aceite que han pasado por aquí por el canal, el método utilizado es el ASTM D92 con la copa abierta. En este método se va calentando el aceite progresivamente y se va pasando una fuente de calor, una llama, por la superficie. Poco a poco se va elevando la temperatura y conforme se va pasando esa llama llega un punto en que los propios vapores que emana el aceite se inflaman y así se determina el punto de inflamación del aceite. Para determinar el punto de inflamación se pueden utilizar cualquiera de los dos métodos, tanto el ASTM D93, que es el que ha utilizado Mercedes, como el ASTM D92. La diferencia es que en el ASTM D93 se utiliza un recipiente con la copa cerrada, eso lo que provoca que la acumulación de vapores que se genera en el aceite es notablemente superior y de esta forma lo que es el punto de inflamación reduce su temperatura. Un mismo aceite medido con estos dos diferentes métodos puede tener una diferencia de punto de inflamación de en torno a unos 15 grados aproximadamente, con lo que estos 207 grados que declara la propia Mercedes medido con el método ASTM D93 pasado al método ASTM D92 estaría dando en torno a unos 222 grados aproximadamente. También nos indica en este documento que la viscosidad cinemática a 40 grados es de 41,72 y en cuanto a su densidad nos indica que es de 0,847. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Como tal, este aceite el fabricante solo indica que homologa la norma 22971 y que se trata de un 0W20. Yo he puesto aquí marcado con un asterisco ya que no lo cumple de manera oficial, pero estoy bastante convencido que lo cumpliría con la norma ACAC6, con la nueva norma API-SP, así como también la nueva norma ILSA GF6A, y esto lo vamos a ver más adelante en el paquete de aditivos. En cuanto a las propiedades físicas, viscosidad cinemática a 40 grados 46,6, viscosidad cinemática a 100 grados 9 e índice de viscosidad 182. Pese a tratarse indudablemente de un aceite SAE 0W20, es un aceite que en caliente es bastante viscoso. Si miramos la tabla SAE J300, que es la tabla que estipula los baremos de viscosidad que han de tener los aceites para poder catalogarse dentro de un SAE determinado, como es este caso un SAE 20, vemos que su viscosidad cinemática a 100 grados debe comprender entre 6,9 y 9,2. A partir de 9,3 ya sería un aceite SAE 30 y este aceite original de Mercedes-Benz a 100 grados tiene una viscosidad de 9, así que está en la parte alta de la tabla. En cuanto al TBN, que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, recordar que en el funcionamiento normal de cualquier motor se generan reacciones químicas y debido a esas reacciones químicas se producen distintos tipos de ácidos y es el propio aceite el encargado de ir neutralizándolos para que por un lado no ataquen al propio aceite, así como tampoco ataquen a lo que son los componentes internos del motor. Ha dado un valor de 6,8 y es un valor bastante bajito. Si bien es cierto, este aceite se trata de un aceite
aceite Mid-SAPS, un aceite ACAC6, un aceite que es compatible con vehículos que equipen sistemas de posttratamiento de gases, DPF, FAP, GPF, SCR, que son la inmensísima mayoría de vehículos que se comercializan actualmente en el mercado, los cuales suelen pecar de tener una relativa baja reserva alcalina. Aquí hay que darle un buen tirón de orejas a Mercedes, ya que la propia Mercedes, para otros muchos fabricantes de aceites que quieran sacar al mercado un aceite que cumpla de manera oficial la norma 22971, le pone una exigencia de reserva alcalina que aquí ni siquiera la propia Mercedes está cumpliendo. En esta tabla están puestas las exigencias que pide la propia Mercedes para que cualquier fabricante deba cumplir si quiere sacar al mercado y homologar de manera oficial un aceite que homologue la norma 22971, que es el aceite del cual estamos hablando. Y podemos ver que marcado con un cuadro color rojo que el TBN, la reserva alcalina, exige que sea igual o superior a 7,5 y este aceite original de Mercedes-Benz lo incumple. Y es por eso que es una incongruencia, porque debe ser la propia Mercedes-Benz la cual saca el aceite oficial al cual deberían de parecerse los aceites que quieran homologar la misma norma, y la propia Mercedes está incumpliendo sus requisitos que exige a los demás fabricantes. Aquí la verdad es que debería predicar con el ejemplo, ya que si yo sacase un aceite al mercado y quisiese homologar esta norma y tengo que mandarle una muestra a la propia Mercedes-Benz y el TBN no es igual o superior a 7,5, me denegaría la homologación del aceite, pero sin embargo su aceite oficial incumple dicha norma. En cuanto al TAN, que es todo lo contrario a la reserva alcalina, en este caso se trata de la acidez inicial que tiene el aceite, da un valor 2,19 que viendo el paquete de aditivos se me asemeja quizás un poquito elevado, pero bueno, sigue estando dentro de valores promedios comparados con otros aceites que han pasado por aquí por el canal. Y aquí lo que suelo indicar que es interesante que la diferencia inicial entre la reserva alcalina y la acidez, lo que es el TBN y el TAN, sea lo mayor posible, ya que conforme el aceite vaya acumulando horas de trabajo dentro de un motor y vaya neutralizando los distintos tipos de ácido que he comentado anteriormente, de entre todos ellos, por ejemplo, el más conocido, el ácido sulfúrico, es el propio aceite el que tiene que ir neutralizándolo, y la reserva alcalina se va a ir agotando, se va a ir reduciendo, mientras que lo que es la acidez va a ir aumentando, y llegará un momento en que la reserva alcalina y la acidez se igualen o incluso se inviertan, que la acidez esté incluso por encima de la reserva alcalina, y desde ese punto ya el aceite no es capaz de seguir neutralizando estos ácidos y estos ácidos van a empezar a atacar los componentes internos del motor. En cuanto al resto de propiedades no se han medido, pero ya os adelanto que tratándose de un aceite Mid-SAPS, la concentración de ceniza máxima estará en torno a 0,8, la concentración de azufre estará por debajo de 0,3, entre 0,2 y 0,3 aproximadamente, y en cuanto al punto de inflamación muy posiblemente sí que se encuentre en torno a esos 220-225 grados aproximadamente, medidos con el método ASTM D92. En lo que respecta al paquete de aditivos, molibdeno es un aditivo que hace función de modificador de fricción, que ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y el desgaste. 77 partes por millón es un buen valor, no va a batir ni mucho menos ningún récord aquí en el canal, pero hay que tener en cuenta que este aditivo hay muchos fabricantes que directamente no lo utilizan, aunque también es cierto que por este mismo canal han pasado muchos aceites que contienen mayores concentraciones, en torno a 200, 250 incluso superiores. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función es la de antidesgaste y antioxidante. 674, 789 son valores promedios comparados con otros aceites para uso civil que han pasado por aquí por el canal. Si nos ponemos un poco exigentes, como en principio debe ser la propia Mercedes-Benz, ya que nuevamente si cualquier fabricante de aceite quiere sacar al mercado un aceite con la norma oficial 22971, la propia Mercedes le exige que la concentración de fósforo debe de comprenderse entre 0,07 y 0,09. Esto pasado a partes por millón son entre 700 y 900 partes por millón. Nuevamente aquí la propia Mercedes incumple las exigencias que sí que le exige a otros fabricantes. Si bien es cierto, no es ni la primera ni la última vez que pase por aquí por el canal un aceite que esté ligeramente por debajo la concentración de algún aditivo o algún compuesto o alguna especificación de lo que se exige. En este caso, tratándose del aceite original Mercedes, debería de estar todo al pelo, y aquí ya llevamos dos parámetros que incumple.
En cuanto al boro, es un aditivo que en principio su principal función es la de dispersante, aunque también hay algunos tipos de boro que hacen función antidesgaste, 165 partes por millón. También, al igual que pasa con el molibdeno, es un valor promedio. Hay que tener en cuenta también que hay fabricantes que el boro utilizan concentraciones notablemente inferiores, o otros fabricantes hemos visto que utilizan concentraciones notablemente superiores. En cuanto al magnesio, es un aditivo que hace función de detergente y neutralizante, 577 partes por millón, es un valor muy elevado. Y en cuanto al calcio, lleva tan solo 932 partes por millón, que de todas es una concentración muy reducida. Pero este paquete de aditivos detergentes y neutralizantes tan característico de una alta concentración de magnesio y una muy reducida concentración de calcio tiene su porqué. Y es que este aceite viene preparado para evitar un fenómeno bastante indeseado que se produce en mecánica gasolina de inyección directa de muy baja cilindrada, tanto atmosféricos como turbo. Ocurre que si en esas mecánicas se utilizan aceites con alta concentración de calcio, como venían siendo habitual los paquetes de aditivos más antiguos, que solían contener concentraciones desde unas 1700 partes por millón hasta unas 3500 partes por millón, esas partículas de calcio se quedaban de forma incandescente dentro de la cámara de combustión. Y ocurre que en este tipo de mecánica, en donde el inyector inyecta el combustible directamente en la cámara de combustión y además no solo realiza una inyección, sino que en la carrera ascendente del pistón realiza varias preinyecciones, esas partículas incandescentes provocaban que el combustible se autodetonase antes incluso de que saltase la chispa y antes incluso de que el pistón terminase su carrera ascendente, con lo que podía provocar serios problemas mecánicos y muy costosos de reparar. Es por ello que se reduce notablemente la concentración de calcio, como es el caso, y en sustitución se utiliza una alta concentración de magnesio. Es por eso que este aceite viene totalmente preparado para mitigar el problema del LSPI, y es por ello que también he indicado en la parte alta que este aceite, pese a que el fabricante no lo indica, pues prácticamente se puede decir, a falta de realizar las pruebas específicas que exige cada una de las normas, pero así a grandes rasgos se puede decir que este aceite cumple en mayor o menor medida la norma CAC6, la norma API-SP, así como también la nueva norma ILSA GF6A. Es por eso que la he dejado marcado con un asterisco. En cuanto al wolframio, es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión. No se ha medido, pero en principio estoy bastante convencido que este aceite no lo utiliza. Y en cuanto al titanio, que tiene propiedades muy parecidas al wolframio, sí se ha medido y no se ha utilizado. En el parámetro de oxidación, que como todos sabéis, en los aceites nuevos, vírgenes, sin utilizar, es un indicador que nos sirve como guía para poder intuir aproximadamente si el fabricante ha podido utilizar o no éster en la formulación del aceite. En este caso, con un valor 5 podemos estar totalmente convencidos que este aceite no contiene éster. Aquí os dejo una captura de pantalla del documento en PDF que me manda a mí el laboratorio, que aparecen básicamente todos los datos que os he indicado ya, más alguno extra, pues para el que esté interesado puede pausar el vídeo y echarle un vistacico. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos no olvides suscribirte y, muy importante, dale a la campanita para que así seas el primero en enterarte de todas las novedades que traiga al canal. A la espectroscopia, y es aquí donde realmente vamos a poder comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación de la base de este aceite. En este caso se trata de espectroscopia por absorbancia con las crestas hacia arriba. Hay un par de crestas a las que siempre tenemos que prestar especial atención. Una microcresta que se forma ahí en torno a 1740, 1750. Es una cresta prácticamente inexistente. Esa cresta se eleva cuando el fabricante, para mejorar la base, ha utilizado éster. En este caso, este aceite no contiene éster y es por ello que la cresta es muy pequeña. Y la siguiente cresta, también muy importante a tener en cuenta, la que se forma en torno a 722, la última de la derecha, que está muy próxima a tocar la línea de 1, señal que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite es aceite base grupo 3. Aquí nuevamente tenemos otra espectroscopia, en este caso por transmitancia, con las crestas hacia abajo, y podemos ver el mismo patrón de crestas. La que se forma en torno a 1740-1750 es una cresta muy pequeña. Este aceite no contiene éster. De llevar éster o de haber utilizado el fabricante éster para mejorar las propiedades de la base, esa cresta sería mucho más pronunciada y superaría holgadamente la línea de 10. En este caso no contiene éster.
Es muy posible que el paquete de aditivos que ha utilizado el fabricante venga diluido previamente en éster para mejorar la miscibilidad y de ahí ese pequeño pico. Y la siguiente cresta, la última de la derecha, que está muy próxima a tocar la línea de 10. Esta cresta se forma en torno a 722. Esto nuevamente nos indica que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite es aceite base grupo 3. De este aceite he encontrado una hoja de seguridad y este documento como tal no hay que entenderlo como la receta completa del aceite, sino que todos los fabricantes que quieran comercializar este tipo de productos dentro de la Unión Europea tienen que seguir un reglamento e indicar si en la formulación de este producto han utilizado algún tipo de compuesto que esté considerado como potencialmente tóxico y perjudicial para la salud. Aparece un compuesto con un código K 64742-54-7 con una concentración comprendida entre un 70 y un 90%. Se trata de aceite base HC perteneciente a las bases grupo 3. Para el que le suene un poco a chino todo esto de las bases que he indicado, base éster, base HC, grupo 3 y demás, en esta tabla se agrupan los distintos grupos en donde se clasifican las distintas categorías de bases que se utilizan para la formulación de los aceites. Tenemos los tres primeros grupos, 1, 2 y 3. Los grupos 1 y 2 son los que coloquialmente se conocen como aceites minerales, aceites muy básicos, y el grupo 3 son los que se conocen como aceites hidrocraqueados. Estos tres grupos provienen directamente del crudo, del petróleo. Y luego tenemos el grupo 4, que aquí entran las bases PAO, y el grupo 5, que aquí entrarían, por ejemplo, los ésteres, los naftalenos alquilados o el PAG. Estos grupos, grupo 4 y grupo 5, son realmente los que están considerados como 100% sintéticos, ya que son sintetizados en laboratorio. En el caso que nos ocupa, este aceite original del grupo Mercedes-Benz, su composición se basa en aceite base grupo 3. Bien, y llegamos al apartado de las conclusiones finales en cuanto a la base utilizada. Base grupo 3, base HC, una base normalita, una base que funciona, no es una base excepcional, pero tampoco es una base que podemos decir que tenga ningún defecto. Es una base que cumple. En cuanto a las propiedades físicas, pues aquí es donde viene el batacazo. ¿Por qué? Porque siendo el aceite original de Mercedes-Benz, debería de cumplir los requisitos que la propia Mercedes exige, pero de calle, sobrado. Y como hemos podido ver, la reserva alcalina no llega a cumplir ni siquiera los requisitos que exige la propia Mercedes. Que me lo expliquen. La propia Mercedes tiene que predicar con el ejemplo. Si la propia Mercedes exige, por ejemplo, que para poder homologar un aceite con la norma 22971 tiene que tener un TBN igual o superior a 7,5, no puede tener 6,8. Debería de tener 8 o 8,5 o 9 para sacar pecho, ya que coño, estás comprando el aceite original. Se supone que debe ser el mejor. En cuanto al paquete de aditivos, es un buen paquete de aditivos, un paquete de aditivos moderno, un paquete de aditivos preparado para las mecánicas modernas. Si bien es cierto, nuevamente, y aquí sí que me he puesto un poco tiquismiqui, pero porque se trata del aceite original, que tiene que ser el mejor, el más cojonudo de todo. Y vemos que no lo es. En cuanto al fósforo, sí, si bien es cierto, han pasado por aquí muchos aceites que sí que se quedan ligeramente de esos 700 que exigen la mayoría de normas, 700 ppm de fósforo. En este caso tampoco es que lleve mucho menos, estamos hablando de 674. Hay que tener en cuenta que no todas las partidas de aceite salen iguales. Aparte, también hay un pequeño margen de error en las máquinas que utilizan los laboratorios. Pero es que con todo y con ello, tratándose del aceite original de Mercedes, que pagas por ello, por tener la exclusividad y por tener en principio lo que es el mejor, no se tenía que conformar con tener 700 raspados, en este caso incluso por debajo de 700. Si el propio fabricante indica que debe de tener entre 700 y 900, qué mínimo que tenga 800, de ahí para arriba. Pero no, nuevamente se conforma con tener incluso por debajo. De todas formas, no es que sea catastrófico, ya os digo que esos 30-40 ppm de fósforo no van a marcar ninguna diferencia, que por aquí, por el canal, han pasado muchos aceites que también están por debajo de ese valor de 700, que es prácticamente lo que se exige hoy día como mínimo. Pero nuevamente reitero que siendo el aceite original Mercedes y que la propia Mercedes pone esas exigencias para cualquier fabricante que quiera sacar al mercado un aceite con esta norma, hijo, qué menos que ella misma cumpla sus propias normas, y como hemos podido ver, no las cumple. Y esto también va como mensaje para todos aquellos que siempre dicen no, hay que poner el original, que es con el que se ha diseñado el motor, cosa que es mentira, ya os adelanto. No, hay que poner el original porque es el mejor, todo lo demás son copias o cosas que se parecen, pero el bueno es el original. Bueno, pues aquí tenéis el aceite original, ya veis lo bueno que es.
Y bueno, más allá de estos incumplimientos de sus propias normas, que no me cabe en la cabeza cómo puede ocurrir esto, y además siendo un Mercedes-Benz, que se supone que es una marca de prestigio que hace vehículos premium. Y ahora se me viene a la mente que sería cojonudo coger este bote que yo tengo aquí de 1 litro, cambiarle de envase, ponerlo en otro envase, llamar a la Mercedes y decirle, oiga, que he sacado un aceite al mercado, un 0W20, y quiero homologarlo con la norma 22971. Que se lo mande ese litro o esos 100 mililitros que me pidan para comprobar la calidad del aceite y que me digan que no vale, que no cumplen los requisitos de Mercedes, que sería cojonudo. Bueno, más allá de eso, de el tema ese de la reserva alcalina y demás, ¿qué me parece el aceite? Pues un aceite normal y corriente, un aceite del montón, un aceite que cumple y ya está. No destaca especialmente en nada, por muy aceite original Mercedes-Benz que sea. Por aquí por el canal han pasado muchos mejores aceites. El paquete de aditivos, si es un paquete de aditivos moderno, tampoco es el mejor paquete de aditivos que ha pasado por aquí por el canal, pero oye, es un paquete de aditivos que viene preparado para vehículos modernos. En cuanto al precio, pues la verdad que encontrarlo en tienda online me ha sido complicado. De hecho, yo lo he tenido que comprar en Alemania y el envase de 1 litro, que solo lo he encontrado en ese tamaño, me ha costado en torno a 12-13 euros aproximadamente, que sin ser un preciazo tampoco me parece caro tratándose de un 0W20, que como norma general suelen ser un poco más caros, y tratándose del aceite original Mercedes. Estoy convencidísimo que este aceite en el concesionario oficial Mercedes cuesta como mínimo el doble. Entonces, pues todo va a depender del precio, porque ya os digo, no es que sea un aceite malo. A ver, si en realidad aceites malos como tal no hay. Lo que sí que dentro de una misma norma y con una especificación hay aceites gama media normalito y aceites gama media alta y ya aceites gama alta. Este es gama media normalito. Entonces, no sé lo que costará la garrafa de 5 litros. La verdad es que más de 40-45 euros no pagaba, porque ya por encima de eso hay mejores alternativas que han pasado por aquí por el canal. Entonces todo va a depender del precio. Ya os digo, si podéis encontrar la garrafa de 5 litros en torno a 40-45 euros, teniendo en cuenta que es el aceite original del grupo Mercedes, que para los puristas que les gusta tener todo original y la marca hay que pagarla, y como os digo, viene preparado para el tema del LSPI, por lo demás no destaca especialmente en nada. También hay que tener en cuenta que han subido un poco de precio todos los aceites, en torno a esos 40-45 euros, pues bueno, pues sería admisible. Ya pagar 50, 60, 70 euros ni de coña, porque ya por ese rango de precio podemos encontrar otros aceites que no sean original de Mercedes-Benz, pero que son mucho mejores que el aceite original de Mercedes-Benz. Y hasta aquí el final del vídeo. Compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.